Buenas tardes. A nombre del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y quien les habla, Enrique Pimentel Lorenzo, director de la Biblioteca del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, le damos la más cordial bienvenida. Esta tarde, en celebración de la Semana de la Biblioteca 2024, tenemos de invitado al doctor Federico Subervi Vélez, quien nos estará dando la presentación de sus dos más recientes libros, Comunicación Política en Puerto Rico, primera antología de ensayos, investigaciones y críticas, y Para entender los medios de comunicación en Puerto Rico, periodismo en entornos coloniales y en tiempo de crisis. El doctor Federico Subervi Vélez, oriundo de San Germán, cursó su bachillerato en Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y fue de los primeros dos alumnos en graduarse con maestría de la Escuela de Comunicación de esa institución. En 1984 obtuvo su doctorado en la Universidad de Wisconsin en Madison, la cual en 2019 le otorgó el título de Honorary Associate Fellow del Programa de Estudios Latinoamericanos, Caribeños e Ibéricos. Desarrolló su carrera académica en 4 universidades en Estados Unidos y como profesor visitante en Alemania, Chile, Brasil, Inglaterra y Rusia. Durante el 2022 y 2023 ofreció para la UPR en Calley el curso La UPR y sus estudiantes en los medios de comunicación. Desde su residencia en Austin, Texas, continúa vinculado con Puerto Rico, colaborando en proyectos de comunicación, riesgo y salud, y además con la digitalización de los archivos radiales de la WIPR y los archivos históricos de Vieques. Ahora, con mucho gusto, paso a continuación con el doctor Federico Subervi Vélez para su presentación. Adelante, profesor. Saludos a toda la audiencia de este programa, de esta presentación. Le agradezco su atención, su interés en este tema y le agradezco más aún al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe la oportunidad de hablar de estos dos libros. Voy a hablar primero de Para entender los medios de comunicación de Puerto Rico y luego el de comunicación política. Pero tengo que empezar con los agradecimientos nuevamente al señor Enrique Pimentel Lorenzo por esta invitación y también al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que apoyaron en un inicio hace muchos años mi recopilación de datos que llevaron a ambos libros. Y allí estuve varias semanas, varias veces, visitando, leyendo, y en una de las visitas pude tomar esta foto del morro, una de las mejores fotos que yo he tomado en mi vida con una camarita del celular. Y ahí se la comparto un segundito antes de continuar con las obras de las cuales voy a hablar. Y sí, como dije, voy a comenzar con el libro de Para entender los medios de comunicación, a quien le expreso el agradecimiento a los coautores Sandra Rodríguez Coto y Jairo Lugo Ocando. Pero también tengo que expresar el agradecimiento a las experiencias de la Universidad de Puerto Rico y a las personas que me ayudaron en la recopilación de datos, que apoyaron el proceso de las investigaciones preliminares. Y eventualmente cierro con el agradecimiento a la beca del Leverhulme Trust en el Reino Unido, que me dio el tiempo para pasar el 2018 en la Universidad de Leeds, dedicado exclusivamente a recopilar datos, leer y redactar el libro. Allí no tuve que dar clases, pero sí me invitaron a dar varias charlas en 10 universidades del Reino Unido, incluyendo Cambridge, Oxford, entre muchas otras, en las cuales tuve muchos intercambios para seguir aprendiendo y mejorar lo que estaba redactando en ese libro. Eventualmente, en el 2020 ya sale el libro Para entender los medios de comunicación de Puerto Rico, y ahí comienza el libro explicando la condición colonial de Puerto Rico entre los 4 factores principales que influyen en el sistema de los medios de comunicación de Puerto Rico. Los marcos constitucionales de Puerto Rico, que establecen cómo funcionan los medios de comunicación. Es importante destacar que las luchas contra la condición colonial, incluyendo la represión contra los independentistas y la independencia de Puerto Rico, también influyen en cómo se desarrollan los medios de comunicación.
y un sistema educativo colonial en el cual se permite y se destaca la cultura norteamericana y muchas veces, a través de muchos años, en detrimento de la cultura de Puerto Rico. Entre los marcos constitucionales, tengo que mencionar que la Federal Communication Commission es la que determina cómo funciona la radio y la televisión de Puerto Rico y todos los sistemas de telecomunicaciones. Y no podemos dejar por alto entender eso porque determina quiénes son los dueños de esos sistemas de telecomunicaciones, de radio, televisión en Puerto Rico. Otros factores adicionales que determinan cómo funcionan los medios es el clima ideológico, del cual ya mencioné la lucha por la independencia y en contra de la independencia por las fuerzas de Estados Unidos y las de Puerto Rico, que establecen qué contenido se tiene en esos medios. Cuando digo conexiones cuestionables, quiere decir las relaciones entre los políticos y los dueños de los medios, los políticos y los gerentes de los medios, los políticos y los contenidos que salen de esos medios. Todo eso se explica en el libro. En el libro también menciono este otro factor que es la comunidad de exiliados cubanos que llegaron a Puerto Rico a partir de los años 60 en masa, pero no solamente como refugiados, sino para apoderarse de los sistemas de las agencias de publicidad y de varios medios, lo cual también influyó entonces para limitar los contenidos que fueran a favor de la independencia, a limitar la participación de independentistas y perspectivas pro independencia en los medios de comunicación en Puerto Rico. Cuando escribí el libro no tenía muchas referencias sobre eso, apenas conversaciones que había tenido a través de mis años estando en Puerto Rico sobre estos temas, conversaciones que supe bien que era lo que estaba pasando, pero no tenía la evidencia escrita para poderla citar en el libro. Recientemente sí pude ver un libro que establece los vínculos sobre eso. En la próxima edición de este libro ya podré hacer la referencia de esa obra que señala con nombre y apellido quiénes fueron o quiénes participaron en ese proceso de los exiliados cubanos para limitar y determinar muchos de los contenidos y las formas que funcionaron y todavía funcionan algunos de los medios de comunicación de Puerto Rico. De las instituciones religiosas que influyen en cómo funcionan los medios de comunicación en Puerto Rico, no tengo mucha evidencia porque todavía no he visto libros que señalen en tales fechas, tales grupos, tales personas en grupos religiosos o instituciones religiosas infirieron en términos de quién podía tener un radio, una programación que se podía tener en la televisión, pero se sabe que también hubo injerencia de los grupos religiosos, instituciones religiosas en cómo funcionaron los medios de comunicación de Puerto Rico. Ya se pasa a otro capítulo en el cual se da un panorama general de los medios de comunicación y se señala a grandes rasgos los periódicos, los medios digitales, que también son parte de los periódicos, de la revista, de la radio, de la televisión por cable, cómo han ido cambiando los dueños y las opciones de cada uno de estos medios. Y para todo esto, sería interesante que se siga en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe haciendo investigación de esas historias. Porque sí, hay algunas historias, pero no todos los detalles. Y este libro apenas hace unos rasgos preliminares sobre eso, sobre esas historias, señala fuentes. Pero cada uno de los medios de comunicación en Puerto Rico merece más historia, especialmente que se vincule, que en esas historias que vinculen las relaciones de los grupos económicos y de los grupos políticos en cuanto a los dueños y los contenidos que se producían y todavía se siguen produciendo en estos medios. Esas historias faltan mucho por desarrollar. El capítulo también tiene un poco sobre las audiencias, las características de las audiencias, de esos medios. Y como ustedes muy bien sabrán, hoy día las redes sociales son para mucha gente las fuentes principales de noticias y de información
televisión sigue de entretenimiento, pero se está dependiendo cada vez más en las redes sociales para entender, o para entender no necesariamente, pero para obtener información y a veces mucha desinformación. Ese es otro tema que se tiene que hablar en otro momento. El siguiente capítulo del libro habla sobre las transformaciones que vinieron después de los huracanes y el huracán, cómo afectó los medios de comunicación, el panorama político que cambió, secuelas del huracán y las redes sociales, especialmente el impacto del chat de Telegram en las movilizaciones del verano del 19 y cómo las redes sociales participaron, los contenidos de las redes sociales desarrollaron mucho fueron elementos clave para esa movilización. De ese tema hay un capítulo en el próximo libro del cual le voy a hablar. No conforme con haber hecho un panorama de la economía política de los medios de comunicación, mi tercer autor del libro, Jairo Lugo Gando, quien fue mi anfitrión cuando estaba en la Universidad de Leeds, me dijo: Federico, date un viajecito a Puerto Rico y haz una entrevista con los periodistas más destacados para que le pregunte cuáles son los temas que ellos destacarían sobre cómo funcionan los medios. De allí, en Inglaterra, hice viaje a Puerto Rico y con ayuda de Sandra Rodríguez Coto, hice unas cuantas entrevistas en línea a 60 personas, 60 periodistas profesionales de los medios que me señalaron los retos del periodismo, y ahí lo señalo a grandes rasgos: la falta de transparencia, de personal, escasez de oportunidades, condiciones de empleo, y por ahí siguieron explicando eso. Y también explicaron los retos de los medios donde se trabaja, las limitaciones económicas, la infraestructura, las tecnologías, las audiencias, falta de transparencia fue repetido muchas veces. Y también señalaron los retos personales, las condiciones de trabajo, salarios bajos, tecnología, validación. Por ahí siguieron explicando. Todo eso está en el capítulo 5 del libro, que fue desarrollado gracias a esa sugerencia de que se fuera a hacer una investigación en Puerto Rico de las opiniones de los periodistas del momento. Estamos hablando del año 2018. Ya han pasado varios años. Me sospecho que muchos de esos retos y los puntos de vista todavía siguen igual, pero una de las sorpresas de esta parte de la investigación fue que para superar esos retos y las futuras perspectivas que nos señalaron muchos periodistas, de hecho, la gran mayoría de las personas entrevistadas dijeron que veían su futuro en los medios de comunicación, en los medios informativos, no necesariamente donde estaban trabajando, pero sí interesados en seguir su obra como periodista. Todo eso está en ese libro. No conforme con solamente estudiar las opiniones de la empresa periodística y de los periodistas, se le dedica un capítulo a la educación periodística, en el cual se hace un contexto e historia de los programas de periodismo y comunicación en Puerto Rico, algo que yo no había leído en ningún otro lugar. Y también se le pide a las personas entrevistadas sugerencias para mejorar la educación periodística y también sobre temas de investigación. Otra pregunta fue si valorarían la alfabetización mediática, la capacidad de consumo, de análisis crítico de los medios, mejor dicho, de análisis crítico de los medios como una forma de superar muchos de los retos sobre cómo impactan los medios a la población, y casi todos, 59 de las 60 personas dijeron sí, algunos con una palabra, otros con párrafos, indicando su interés y la valorización de la alfabetización mediática.
El penúltimo capítulo presenta consideraciones teóricas y esto es para que se entienda que la situación de los medios de comunicación de Puerto Rico, si bien se puede presentar en una forma descriptiva, histórica, también se puede presentar con unos marcos teóricos y esos marcos teóricos ponen a Puerto Rico en una situación muy semejante a la situación de los medios de comunicación en otras colonias y neocolonias en el mundo. Y ese capítulo está allí para quienes quieran entender esa perspectiva de lo que sucede en Puerto Rico con otras perspectivas mundiales de la situación colonial y neocolonial. El libro termina con un resumen de lo que se ha presentado y recomendaciones, entre las cuales es hacer mucha investigación y también hacer investigación de uno de los temas que poco se ha escrito en Puerto Rico. Me refiero a la comunicación política. Y precisamente, no bien se había terminado este libro, ya yo estaba en combinación con otras personas buscando escribir un libro que explicara no solamente cómo funcionan los medios de comunicación de Puerto Rico, sino por qué funcionan en el contexto político y por qué la política de Puerto Rico está como está gracias a la combinación de comunicación política. Y de ahí sale el libro de comunicación política en Puerto Rico, que fue posible gracias, comenzando con Anilín Díaz Hernández, una colega que iba a ser la coeditora del libro, pero no pudo terminar la obra por otras obligaciones profesionales y personales. Pero más importante entonces es cuando viene el profesor, ya también jubilado, Ángel Israel Rivero Ortiz, muy conocido por sus obras de política en Puerto Rico, y asume la rienda de coeditor del libro y también de autor, porque tiene unos capítulos en el libro. Y aquí los agradecimientos pasan también a los autores y demás coautores de los capítulos, sin quienes, sin su colaboración, sin su participación, no se hubiese podido lograr esta primera obra en la historia de la literatura, de la Academia de Puerto Rico, que está dedicada 100% al tema de la comunicación política en Puerto Rico. Se invitaron varias otras personas que no pudieron contribuir sus capítulos a tiempo o no pudieron dedicarle el tiempo que hacía falta para hacerlo, pero a todos se les da las gracias a los que participaron y a los que no participaron en esta primera edición. Ojalá que haya una segunda y que puedan contribuir para dar a conocer mejor la situación de la relación de los medios de comunicación y la política en Puerto Rico. La génesis de este libro, al igual que el anterior, viene de la escasez de la situación de escritos sobre estos temas. No abundé cuando comencé a hablar del primer libro sobre la génesis de aquel libro, al igual que la génesis de este libro, fueron las experiencias en la Universidad de Puerto Rico, en la cual yo quería estudiar y vine a estudiar comunicación y quería saber por qué sucedían las cosas, por qué los medios funcionaban, cómo funcionaban, y no leía en obras escritas por Puerto Rico y sobre Puerto Rico suficiente material para poderlo entender y mucho menos de comunicación política. Pero de ambos temas sí pude leer libros de otros países. Hay cantidad de libros sobre los medios de comunicación de México, los medios de comunicación de Chile, de Argentina, de Brasil, autores que han explicado la historia de cómo funcionan los medios, la relación de los políticos y de las economías, de los grupos económicos y demás sobre los medios de comunicación. Y por eso entonces ya comenzaba yo a decir, no solamente hay que explicar la economía política de los medios de comunicación de forma general, sino tratar de explicar la perspectiva de política en los medios de comunicación. Y eso es lo que se desarrolla en la introducción del libro y luego se pasa a otras explicaciones que son de valor para quienes quieran seguir estudiando y conociendo estos temas. Empiezo el segundo capítulo del libro dando una mirada holística a la comunicación política y termino con un encasillado, con un mapa conceptual, mejor dicho, un mapa conceptual que enseña
unas 6 casillas que tienen relaciones entre ellas sobre cómo funcionan los medios. Y ahí en ese capítulo explico las entidades exonacionales, las de fuera de Puerto Rico, las de estructuras sociales de Puerto Rico que están impactadas por esas entidades fuera de Puerto Rico, cómo esas estructuras sociales de afuera y de adentro de Puerto Rico determinan cómo funcionan los medios, los contenidos que desarrollan y las audiencias y los efectos. Todo eso es una forma conceptual para entender cómo funcionan esos medios, de los cuales luego hay algunas obras que presentan algunos análisis que permiten explorar algunas de las relaciones de esas casillas. Y eso es lo que hago en el próximo capítulo cuando presento los libros y las tesis sobre comunicación en Puerto Rico, política en Puerto Rico, con unas pinceladas preliminares, que es hacer no una revisión de la literatura, de crítica de los contenidos de las obras, sino señalando de todos los libros y las tesis que se han escrito sobre comunicación y política, que se tenga que ver algo con comunicación y política, donde cuadran en ese mapa conceptual. Y esa es la función de ese capítulo, no como revisión de literatura, de criticar cada obra, porque eso no es parte de lo que se presenta, sino dónde caben en ese mapa conceptual para que se tenga las piezas del rompecabezas que están ya disponibles y muchas que hacen falta. Luego, el coeditor nos presenta un libro, un capítulo, con este tema, que hay que entender la situación de la comunicación política de Puerto Rico bajo el colonialismo exacerbado que hay. Eso es una obra muy analítica de esa situación real de Puerto Rico. La deuda, el tiempo de la deuda y el colonialismo exacerbado son los que determinan cómo funcionan esos medios. Por lo menos muchos de los contenidos de esos medios están impactados por esa situación. Para tener un marco jurídico, legal, el profesor Otilio González Cortés nos presenta temas de las leyes que determinan cómo funcionan y cómo pueden hacerse contenido de temas políticos y de otros temas en los medios de comunicación. Con este capítulo de Otilio González se cierra la parte de los fundamentos del libro y luego se pasa a los ensayos y estudios históricos. Comenzando con los periodistas y políticos, la dualidad de dualidad simbiosis por Wilda Rodríguez, quien nos presenta lo que se mencionó en el libro anterior, esas conexiones entre políticos y medios, de los cuales hoy día se verán muchísimos en Puerto Rico, especialmente en la radio, pero también en términos de quiénes son los dueños y quiénes son los que llevan la voz cantante en los contenidos que hay. Y es esa relación que en el libro anterior le llamamos contubernios, que son no ilegales, pero no éticos, algunas de esas relaciones, pues ahí está presentado en otras palabras en el capítulo de Wilda Rodríguez. Como es una sección de ensayos históricos, ahí vemos la censura en la radio puertorriqueña durante la Segunda Guerra Mundial, que Héctor Piñero Cádiz nos presenta con lujo de detalles, documentación de ese proceso de censura. José Orlando Suet nos pasa a hablar sobre la política pública en la pantalla grande. Específicamente, el tema de él es las producciones VIGUIE, de cómo fueron mecanismos publicitarios del gobierno de Puerto Rico durante los años 50. Y fueron mecanismos publicitarios, pero de política, para encaminar la política del desarrollo de Puerto Rico y de la gobernación, cómo se gobernaba Puerto Rico, para dar esa impresión según la perspectiva del gobierno en esos años 50. De ambos de estos temas, bueno, de los 3 temas, hace falta más documentación. Es algo de lo que voy a hablar más adelante, pero exhorto de momento también a la audiencia que haga estudios históricos sobre estos temas y muchos temas más, porque si
hay este capítulo sobre la censura en la radio. ¿Qué tal los capítulos sobre la censura, que se documente la censura en la televisión? Y todo lo demás que ha habido en esos años, tanto 50, inclusive quién sabe si ahora hay algunos temas que quedan prohibidos directa o indirectamente por razones políticas. En las investigaciones contemporáneas, Irma Serrano García, Eduardo Lugo Hernández, Félix Rodríguez Medina y Ernesto Rosario Hernández nos presentan la comunicación política y la juventud del verano del 19 y cómo usaron las redes sociales, específicamente cómo se usaron las redes sociales para informar y movilizar esa juventud. Este es el primer capítulo que hace un estudio de efectos de medios, de los pocos estudios que hay en Puerto Rico sobre comunicación política o de comunicación de muchas otras formas, pero un estudio empírico de el impacto de las redes sociales y el uso de los medios de comunicación. Ahí lo dejo para que se hagan otros estudios del uso de las redes sociales y la movilización o desmovilización de la juventud o de las otras personas, no solamente la juventud, en lo que sucede en la política de Puerto Rico. El profesor José Luis Ayala Pérez hace el primer análisis de las estrategias de comunicación a través de los tweets que usó el ex gobernador Ricardo Rosselló. Valga aclarar, si bien si hacía falta un análisis de los tweets, habría que hacer más estudios sobre los tweets de otros candidatos políticos, de sus amigotes y de los candidatos políticos y sus amigotes, de cómo usan los tweets, el tuiteo, ahora el X, el TikTok y otras redes sociales para movilizar y para, quién sabe, como se decía, coger aún a los suyos de personas que no piensan muy alegadamente, muy ampliamente, para no usar la palabra que se usó en aquel momento. Pero hay que hacer análisis de esas redes sociales. La radio, un análisis de la radio, también otro estudio empírico, nos los presenta Yadira Nieves Pizarro. ¿Por qué el público ve de utilidad? ¿Por qué el público ve de utilidad en los medios de comentarios políticos? ¿Qué ven? ¿Qué ven de utilidad allí? Y ella señala, entre muchos otros detalles, cómo algunos dueños o gerentes de programas de conversación de radio le piden a sus comentaristas, a sus participantes, que agiten la conversación, que tengan controversia. No sé si le dicen que se insulten, pero que se hablen duro, porque eso es lo que atrae al público, y si atraen al público, entonces atrae anunciantes. ¿Por qué eso continúa así y por qué no hay otras opciones menos dramáticas para informar al pueblo de temas políticos, en comentarios políticos? También hace falta estudiarlo. Los ensayos críticos contemporáneos empiezan con uno de Sandra Rodríguez Coto, quien con nombre y apellido señala los trolls, el troleo y cómo influyen en la comunicación política, incluyendo y comenzando cómo los trolls la atacan a ella personalmente por su obra de dar a conocer los trapitos sucios de la política de Puerto Rico. Es un ensayo, es un capítulo revelador de cómo funcionan esos medios, esos troles en los medios y en las redes sociales. La vinculación de pago por partidos políticos a personas que hagan ese tipo de trabajo. Eso nunca antes se había documentado como se documenta en ese libro, en ese capítulo. Jaime Torres Torres nos presenta ya a un nivel más local, como a nivel municipal, los alcaldes pagan anuncios y por pagar anuncios en los periódicos locales, pues se le da una cobertura muy particular. No es nada ilegal,
Pero ahí entonces volvemos a decir, pues quien paga, gana. Ese es el primer ensayo que se ha hecho detallando algunos de esos procesos. Y hay otros, hay muchos más que hay que analizar. En términos de los ensayos críticos contemporáneos, se cierra de nuevo con el coeditor Ángel Israel Rivera Ortiz, que presenta unas ideas, unas sugerencias sólidas sobre comunicación política constructiva que harían falta para salir del embate que tenemos de la situación actual colonial de Puerto Rico. Merece mucha atención por esa perspectiva amplia, detallada, bien documentada que él presenta sobre estos temas. El libro cierra con una síntesis usando el esquema holístico, en el cual hago unas anotaciones sobre dónde caben los capítulos anteriores en ese esquema del cual ya había mencionado en el capítulo 2. Y después pasa a las recomendaciones para investigaciones futuras. Antes de pasar a esas recomendaciones, me interesa presentarle un detallito más que es bien interesante y particular de este libro, que son las referencias. No es solamente las referencias que mencionan los autores, que es la última que está en esta lista en la próxima página, sino que se presentan los libros sobre medios de comunicación, los libros basados en reportajes de los medios, biografías y autobiografías de personas que están en la política y libros editados, compendios que incluyen temas de comunicación política. Aquí queda claro, como quedó claro en el capítulo 2, que no es que no se haya escrito, es lo poco que se ha escrito por estar allí en orden alfabético, en orden presentado ya con título y orden alfabético, los libros sobre cada uno de estos temas, sus temas grandes, para que se vaya entendiendo mejor lo que hay en el rompecabezas de los medios de comunicación de Puerto Rico. Pero se pasa entonces a presentar las tesis y las disertaciones en orden alfabético por universidad. ¿Quiere saber qué es escrito de comunicación política en la Universidad de Puerto Rico? Vea esa sección de las referencias. ¿Quieren ver las tesis que tienen que ver con comunicación política en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe? Ahí están listadas y me enteré hace como 3 días de una que no supe, pero es una autobiografía que tiene que ver con comunicación política. Las de Sagrado Corazón están en orden de número. Claro, las de la Universidad de Puerto Rico son las más numerosas. Del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, tesis, varias de ellas de temas históricos. De Sagrado Corazón, muy pocas, porque no ha sido una institución en la cual se ha desarrollado y se fomenta la investigación de tesis, la investigación que lleve a tesis de análisis de comunicación política en Puerto Rico. Pero sí hay otras en otros países que se han hecho. La primera tesis de comunicación política en Puerto Rico, sobre comunicación política en Puerto Rico, la hizo un estudiante de Penn State, creo que fue en 1914, sobre la relación de la prensa y la invasión de Estados Unidos en 1898, la reacción de los periódicos de Estados Unidos y sobre Puerto Rico en esa invasión. Y también entonces se hace otra sección de las tesis y las disertaciones, siguiendo el esquema holístico para que se vean las que tienen que ver con la economía política, las que tienen que ver con las estructuras, las que tienen que ver con contenido, las que tienen que ver algo con uso y efecto, que son muy pocas, y ahí se va ofreciendo al lector las referencias que pueden ser de valor para seguir estudiando estos temas de comunicación política en Puerto Rico. Claro, las referencias de las obras citadas en cada uno de los capítulos también se incluyen en esa última sección de las referencias. Paso ahora a las recomendaciones. Si hubiese escrito este libro un añito más tarde, estaría comenzando, aunque sí lo menciono en la primera sección de las recomendaciones,
Mencionaría más la inteligencia artificial, pero una de las áreas de mayor importancia para hacer estudios de comunicación política en Puerto Rico es precisamente la propaganda cibernética. Y como se estará viendo, cómo se está usando y se seguirá usando la inteligencia artificial para crear imágenes falsas, para crear imágenes tergiversadas, para manipular, para destruir a la oposición. Pero si podemos bien hablarlo y comentarlo, lo importante sería documentarlo, porque sin la documentación se queda en la conversación sobre el tema, pero no el estudio académico sistemático que hace falta para, ojalá, poder contrarrestar esa manipulación y esa propaganda cibernética, darla a conocer para que la gente no se engatuse de esa información y desinformación que está circulando cada día más. Por eso, el análisis de los contenidos en las redes sociales es elemento esencial. Muchos estudios se han hecho y se seguirán haciendo de lo que dicen los periódicos, los titulares, los análisis de las fotos, del texto de la noticia, muy bien, el texto de las columnas de opinión, todo eso hay que hacerlo. Pero dada la realidad del cambio de lo que usan las audiencias para informarse, una de las fuentes principales que se deben estudiar sistemáticamente son los contenidos en las redes sociales para discernir cuál es la propaganda, cuál es la realidad, cuáles son las manipulaciones y de dónde vienen esas fuentes manipuladoras, falsas, propagandísticas, creadas para destruir y no para informar al público. Hablando del público, de las pocas investigaciones, de los pocos estudios que se han hecho en Puerto Rico, son el uso y la credibilidad de las redes y otras fuentes de información. Las encuestas del Nuevo Día, inclusive la de Noticel recientemente sobre la opinión pública, sería interesantísimo que los que hicieron esas encuestas nos dejen saber cuáles son las fuentes de información que usan los distintos sectores de Puerto Rico que tienen distintas opiniones sobre la política y los candidatos políticos y la visión del futuro de Puerto Rico. Porque no llega del aire, sí, llega de conversaciones. La gente se entera a través de hablar con el vecino, con el amigo, la amistad, el trabajo, lo que sea. ¿Y quiénes son esas personas con quién ellos hablan, qué se informan, por dónde se informan, qué credibilidad tienen? Están hablando de lo que vieron en TikTok, están hablando de lo que vieron en Facebook, están hablando de un titular del Nuevo Día, del Post Antillano, de Claridad. ¿De dónde sacan la información que están pasando para adelante o viendo? Y si no se estudian los contenidos y el uso que tienen, el uso que le dan las personas a todas las fuentes, incluyendo las redes sociales, no entenderemos los efectos que tienen esos medios, esos contenidos en las distintas poblaciones, en los distintos grupos poblacionales y los grupos sociales, por clase social, por género, por edad, por muchos factores que se podrían estudiar. No puedo terminar esta presentación sin incluir algo que yo comparto en todas mis charlas a estudiantes y en otros lugares, a otras personas. Que hay que estudiar, hay que tener pensamiento crítico para entender los medios y la comunicación política y mucho más. ¿Y cuáles son tres preguntas claves para el pensamiento crítico? ¿Quién decide? ¿Quién decide lo que sea? Empezando en el hogar, si queremos hacerlo a nivel más macro familiar, ¿quién decide qué se come, qué se viste, qué se hace, dónde se va, cómo se usa el presupuesto? Pues mira, hagamos ese mismo tipo de análisis de quién decide la política de un municipio, la política de Puerto Rico. Sabemos, póngale nombre y apellido, si fue una persona, fue un comité, y que se dé a conocer cómo se tomaron esas decisiones,
qué mecanismos o procesos se utilizaron para tomar las decisiones, y la pregunta más importante para mí es quién se beneficia y quién no se beneficia de esas decisiones. Muchas cosas que sabemos hoy día las sabemos porque, mira, se decidió tal cosa. ¿Quiénes fueron los miembros del comité y qué enlaces tenían esos miembros del comité con los mecanismos que llevaron a tomar las decisiones sobre una ley, a vetar una ley? Los jueces que toman decisiones de quién participa y quién no participa en las elecciones. ¿Quién los nombró? ¿Cómo estaban vinculados? Denme nombre y apellido. ¿Qué enlaces tienen en la economía? ¿Qué enlaces tienen en otros sectores? Porque entonces se sabe las decisiones, quién se benefició y quién no se benefició de esas decisiones. Y no estoy hablando solamente de quién participa y no participa, sino en todos los presupuestos, las políticas de desarrollo, de planificación o desplanificación, de las leyes 20, 22, las 60, todo eso. Se sabe quiénes se está beneficiando y qué enlaces hubo, cómo se tomaron esas decisiones. Muchas veces lo sabemos, pero solamente el titular. Y para poder tener un mejor pensamiento crítico y en el uso de los medios en general y de la comunicación política, hace falta la alfabetización mediática, entender cómo funcionan los medios. Y esta charla es una de las formas de entenderlo, de forma muy general, pero para poder entenderlo de forma más detallada hace falta que se den talleres y cursos de los cuales hay de personas de Puerto Rico, como Anet Sofía Ruiz, entre otras, que han dado cursos de alfabetización mediática. Si fuera por mí y si fuera por ella, estoy seguro, y unas cuantas otras amistades en Puerto Rico, colegas, sé que habría en Puerto Rico, como ya están en par de estados en Estados Unidos, cursos obligatorios. En el estado de Illinois, creo que es uno de ellos, se incluyen cursos de alfabetización mediática en el currículo de escuela elemental hasta escuela superior. En Puerto Rico hay talleres de vez en cuando, pero hace falta más alfabetización mediática para poder entender los medios, cómo funcionan y cómo no funcionan, y cómo funciona el país, especialmente a través de la comunicación política que se da a cotidiano. Gracias por su atención y su interés en estos temas. Estoy a sus órdenes y cualquier otra información que yo le pueda ayudar, ahí está mi correo electrónico, y desde Austin, Texas, y con buenos vínculos con Wisconsin, estoy a sus órdenes en lo que haga falta. Gracias por la oportunidad de nuevo de participar con ustedes en esta charla de hoy. Muchas gracias a usted, estimado profesor. Es un honor haberlo tenido aquí como invitado de nosotros y sobre todo por tan magistral presentación y por su amable y generosa donación de ambos libros anteriormente presentados para la Biblioteca del Centro. Estos enriquecen grandemente su colección. También agradecemos a toda la audiencia que nos visita en esta transmisión y aprovechamos la ocasión para mencionarles que el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe ofrece estudios académicos en 4 maestrías en arte, con especialidad en Historia de Puerto Rico y el Caribe, Literatura de Puerto Rico y el Caribe, Relaciones Internacionales y Diplomacia, e Historia del Arte y Cultura Visual del Caribe, y Maestría en Arqueología de Puerto Rico y el Caribe. También ofrecemos estudios de doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe y doctorado en Literatura puertorriqueña y del Caribe. Estamos ubicados en la calle Cristo número 52 en el Viejo San Juan. Para más información pueden visitar nuestra página de internet en ceaprc.edu o nos pueden contactar al 787-725-3322, 787-725-3323, 787-723-8772 o por correo electrónico a admisiones@caprc.edu. Gracias a todos por su asistencia en la tarde de hoy. Que tengan buenas tardes.